momento, 5 personas muertas en Loma de Cabrera, Dajabón, al ser atacadas en un punto de drogas por personas que aparentemente las sorprendieron para darle un tumbe y robarle dinero y mercancía ilícita. Tenemos a Carlos Bueno, nuestro corresponsal en la zona de Dajabón, que nos va a dar una panorámica y un resumen de todo lo que ha pasado por allá. Adelante, Carlos, buenos días. Sí, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes, buenos días a toda la República Dominicana que a través de la Super 7 pues sintonizan este importante programa. Bueno, sí, tal y como ustedes acaban de adelantar, un hecho que ha consternado sobre todo a la frontera, en este caso a Loma de Cabrera, el fallecimiento de 5 personas, 4 dominicanos y un haitiano, mediante un ataque a un punto de venta de sustancia controlada ubicada en la comunidad de La Laguna de Loma de Cabrera. Sin embargo, 2 personas también heridas, una identificada como ñato, quien se encuentra ingresado en un centro de salud, quien ha narrado todo lo ocurrido, que dice que salvó su vida milagrosamente. Sin embargo, con este hecho, las autoridades tanto del DICRIM, la Policía Nacional, pues han estado movilizando el Ministerio Público, haciendo un proceso de investigaciones, porque andan detrás de 3 personas. Una de ellas fue detenida anoche, precisamente, que es de los autores, supuestamente, de haber provocado este ataque a este punto de venta de sustancia controlada en esta comunidad de Loma de Cabrera. Los cuerpos sin vida fueron levantados por las autoridades, llevados al INASIC a Santiago de los Caballeros ayer. Sin embargo, anoche también se produjo un allanamiento por más de 4 horas, tanto por el DICRIM, por los SUA, la Policía Nacional, Ministerio Público, en unos apartamentos conocidos como los SOCI aquí en Dajabón, donde también detuvieron a 3 jóvenes que supuestamente tienen que ver también con el ataque a este punto de venta de sustancia controlada en Loma de Cabrera. Sin embargo, las autoridades en el día de hoy, a esta hora de la mañana, continúan haciendo más investigaciones en torno a este hecho que, repetimos, ocurrió el sábado en la madrugada del domingo. Con el fallecimiento, repetimos, de 5 personas mediante unos disparos que también se hicieron y armas blancas. Muchos de ellos, de estos cadáveres, presentan heridas de armas blancas. O sea que no solamente fueron los disparos, sino que también utilizaron armas blancas para asesinar a esta persona. Y como decíamos, son 5 los fallecidos y 2 heridos. En cuanto a este hecho, repetimos, se han estado realizando varios allanamientos, como anoche, como decíamos, ya hay unas 3 jóvenes detenidos que están supuestamente involucrados también en participar de este ataque a este punto de sustancia controlada en Loma de Cabrera, que es una comunidad sobre todo conocida como el sector La Laguna de este municipio. Ese es el proceso hasta el momento que se está llevando a cabo, donde nosotros estamos próximos a la Policía Nacional, donde vemos mucho movimiento de familiares de los jóvenes que fueron, sobre todo mediante allanamiento, fueron detenidos anoche aquí y se encuentra en la Policía Nacional de esta ciudad de Dajabón. Ese es el ambiente. ¿Tienen alguna pregunta en cabina? Sí. Carlos, según estuve leyendo, entre los 5 hay 2 de nacionalidad haitiana, según me estuvieron diciendo. Y además me gustaría que me hable de la edad o de las edades de los 5 jóvenes que cayeron víctimas de ese ataque de una banda de narcos, porque según veo las imágenes parecen muy jovencitos. ¿Cuáles son las edades de ellos? Sí, bueno, la persona más mayor de edad está sobre los 48 años. Luego los demás están sobre los 25 a los 30 años de edad. En cuanto al fallecimiento, no son, lo que pasa es que hay 4 dominicanos y un haitiano. Hay uno que, bueno, su madre es haitiana y su padre es dominicano. Por eso que se dice que hay 2 haitianos y 3 dominicanos. Esa es la situación en cuanto a este hecho. Repetimos, están entre 25 y 30 años los más jóvenes. Ajá. Y solamente a un señor que tenía unos 48 años de edad. Son la edad que nosotros, pues, las autoridades nos han dado a conocer, sobre todo nosotros que cubrimos aquí en la frontera. ¿Qué dice la gente? ¿Era un punto de droga que la gente conocía, que sabía que estaba ahí? Sí, hasta el momento se dice, incluso personas que se encuentran en el entorno, en esa comunidad, una comunidad que pertenece a Loma de Cabrera, La Laguna, como todos lo conocemos, decían que hace mucho tiempo se venía denunciando este punto de venta controlada, pero sin embargo,
se hablaba de años que ese punto estaba operando ahí en ese lugar, pero que las autoridades no habían intervenido el mismo. Y al principio se pensaba que había sido un tiroteo por parte de las autoridades con los que se dedican a este punto de venta de sustancias controladas, pero fue todo lo contrario. Fue, parece, un grupo que atacó, que tenía un punto en otro lugar, que atacó. Entonces, ese punto muy conocido en ese sector, conocido como La Laguna, porque según dicen los lugareños que se encuentran próximos ahí donde funcionaba este punto de sustancia controlada hace tiempo, decían ellos que años que este punto de sustancia controlada estaba funcionando. Esa es las últimas informaciones que hemos nosotros podido recoger en el lugar. Carlos, ese es un dato nuevo. Entonces, los que atacaron tienen un punto en otro punto en otra zona de esa comunidad. Perfecto, en la provincia de Dajabón, precisamente, en otro lugar que aún no ha sido identificado. Entonces llegaron y atacaron, supuestamente fueron y atacaron entonces ese punto porque habían una disputa en cuanto a los dos puntos. Uno fue y atacó el otro, entonces se produjo con algunos impactos de bala, donde fallecieron entonces a 5 personas. Bueno, gracias Carlos. Gracias Carlos. Bueno, supuestamente se dice que había alrededor de unas 15 personas en el lugar, supuestamente, unas 15 personas. Ajá. Sí. Bueno, Salvador Sánchez tiene una pregunta. ¿Quiere preguntar algo? Un momentito. Bueno, esto es un caso que la policía debe investigar, no se puede despachar solo con que fue un asunto de droga, hay personas muertas. Salvador, adelante. Carlos, buenos días. Buenos días. Carlos, la situación del tráfico de drogas en los últimos tiempos en esa zona. Se ha hablado en más de una ocasión de decomiso por parte de la DNCD de cantidades de drogas en Pedernales, en Dajabón, en Montecristi. ¿Cuáles las informaciones que tú tienes de todos esos casos en este año? ¿Hasta dónde es notorio el trasiego y qué se habla de la posibilidad de que parte de ese trasiego de droga sea por vía de Haití? Bueno, precisamente, muy buena la pregunta. Recuerden que Dajabón es frontera con Haití, muy cerca. Solamente a Dajabón de Haití nos divide lo que es el río Masacre, solamente. Sin embargo, hace mucho tiempo que se viene denunciando esta práctica. ¿Y qué dicen los dajaboneros? Incluso en el día de hoy, hace apenas minutos, consultados por nosotros, que yo lo que esperan es que las autoridades puedan aunar más esfuerzo y que el departamento de la DNCD aquí en la provincia, que solamente funciona aquí en Dajabón, no hay DNCD en los demás municipios. Dajabón lo conforma 5 municipios y 4 distritos municipales, pero DNCD solamente funciona en el municipio cabecera, que es Dajabón. Se debe de ampliar más el departamento, muy poco personal, y aunar más esfuerzos para controlar o contrarrestar este mal, porque aquí en la frontera se ha denunciado un sinnúmero de puntos de sustancias controladas. Sin embargo, son muy pocos los que son sobre todo atacados o sobre todo que las autoridades puedan actuar realmente para enfrentar este mal aquí en la frontera. Entonces, es donde la DNCD debe ser más ampliado el departamento, porque lo que acabamos de señalar, Dajabón hace frontera con Haití. Entonces, hace mucho tiempo se viene denunciando esta práctica. Por tiempo quizás se ve que hacen X operativos, que detienen personas, que incautan tal cantidad, sobre todo de esta sustancia, pero sin embargo, se denuncia que hay muchos puntos por diferentes lugares aquí en la frontera, y entonces eso es lo que se espera los dajaboneros, de que las autoridades puedan seguir trabajando, seguir dándole seguimiento en cuanto a esa situación. Ahí, bueno, gracias a nuestro compañero Carlos. Bueno, excelente ese reporte. Carlos nos suministró unas imágenes, pero nosotros somos respetuosos de nuestros televidentes y no la colocamos porque de los cadáveres. Los cadáveres, sí, con personas con, además no agrega valor, con tiro en la nuca. Entonces, gente que lo arrastran, gente en mal estado. Lo que sí yo digo es, Gustavo. Pero yo tengo los nombres de los fallecidos aquí. Los fallecidos figuran Franklin Alexander González Cabrera. Dice José María que tiene 54 años de edad. No que dice José María, sino que como tú le hiciste la pregunta a Carlos, y él mencionó la edad de un señor el que más tenía 48. O
Según el reporte, este señor que murió ahí, Franklin Alexander González Cabrera, tiene 54 años de edad, según la cédula. Ignacio Lora, de 31, un hombre solo conocido como El Menor, otro apodado La Ciencia, y un quinto identificado como Johnny el Albañil. Dicen que ese es el haitiano. Los hombres, los que están gravemente heridos, porque esos son 5 muertos, pero hay posibilidad de que de esos heridos, porque hay varios en mal estado de salud, José Emmanuel Caraballo Valdés, de 40 años, baleado, quien además figura como prófugo de la justicia dominicana, y Jeffrey, un ciudadano haitiano de 28 años, con heridas visibles en el rostro. Ambos fueron trasladados ayer bajo custodia al Hospital Matías Ramón Mella en Dajabón. Pero precisamente eso se produce en el momento en que las autoridades dicen, en menos de 72 horas, han decomisado cargamentos de cocaína y marihuana en operaciones realizadas por aire, mar y tierra en la provincia de Pedernales, zona que en los últimos meses ha concentrado la atención por la alta incidencia de las redes de narcotráfico internacional. Confiscaron un alijo de 834 paquetes de cocaína y marihuana en Pedernales. Confiscaron un tanque supuestamente de gas propano lleno de marihuana. Confiscaron también 33 pacas que contenían 720 paquetes de cocaína y 114 de un vegetal, presumiblemente marihuana, para un total de 834 paquetes. También interceptaron un cargamento de 163 paquetes de cocaína, 380 de marihuana, para un total de 543 paquetes en una embarcación también en Pedernales. O sea, en 72 horas estamos hablando de una alta cantidad de drogas narcóticas en una zona donde se habla que vienen operando, dice la propia DNCD, el narcotráfico internacional, y todos han estado contestes en decir, incluyendo la DEA y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que el crecimiento del narcotráfico operado por las bandas en Haití se ha multiplicado exponencialmente. Sí, pero en la franja de Barahona y Pedernales siempre han lanzado muchas drogas. Sí. Los cárteles de Colombia. Recuerden que por esa zona frente a Venezuela. Sí, pero que Venezuela y Colombia. Pero que en este caso se habla, por ejemplo, uno solo de los jefes de banda reconstruyó un puerto para el narcotráfico bajo su control, lo modernizó. Por eso estamos hablando de Haití. En Haití, exacto. Ya. Entonces, la DEA dice que es el máximo organismo de eso, que el tráfico en Haití se ha acrecentado. Y nosotros estamos hablando de que en la frontera con Haití se han acrecentado los decomisos de droga. Aquí hay muertos, seres humanos en Dajabón, en este caso particular. Y no puede ser la respuesta enfrentamiento entre bandas. Solo eso, no. Debe de haber sometimiento a la justicia porque son seres humanos y que el sistema de justicia responda con condena a los culpables. Fíjense que nuestro corresponsal Carlos Bueno en Dajabón refiere que se habla de un grupo que tiene otro punto, o sea, es un asunto de mercado. Lucha por control de espacios. Me refiere a los lugares de Nueva York, el caso de la mafia, los Gambinos, John Gotti, peleándose el Bronx, Manhattan, Brooklyn, que se repartían los espacios y mercados. Entonces, que en Dajabón, como refiere nuestro corresponsal, nuestro colega Carlos Bueno en Dajabón, que eso se sabía, que operaba ese punto de droga de hace muchos años. Entonces yo digo, los encargados de recolectar información, entiéndase del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, entiéndase de los diferentes organismos de inteligencia, de todas las entidades que tenemos, no habían hecho un levantamiento de esa información y se había compartido, o es que había coima, recibían dinero, la patrulla de la policía
pasaban a buscar lo suyo semanalmente, porque aquí se habla de que hay gente que tiene uniforme y que va y busca lo suyo y se hace de la vista Pero gorda. como tú dices... Y para los que hablan de que la DNCD no tiene suficiente presencia u operatividad, es que la DNCD no es un organismo para luchar contra ese microtráfico, es para los tráficos grandes, esa droga y esa. Existía en la policía algo que era la DICAN, la Dirección Nacional Antinarcóticos, que se desmanteló, que quizás hubiese sido mejor algunos ajustes y hacerla más eficiente, porque ese microtráfico que está operando y que hace tanto daño, porque es la forma en que le llega a los jóvenes y a diferentes tipos de personas esa droga que se consume, que se compra, que hay gente incluso que deja de comprar comida, y usted ve por ahí gente alienada, gente con problemas psicológicos, psiquiátricos, andando por las calles. Es producto de esa situación. Sí, entonces, pero Carlos hay un grave problema ahí que merece atención. Pero Carlos dice que además de saberse en la población de los puntos de droga, se sabe del trasiego de droga de Haití para acá. Y parte del problema que hay ahora mismo es la discusión de cómo se va a enfrentar la crisis, los resultados de la crisis de Haití, el impacto de la crisis de Haití en República Dominicana, que incluye eso. Salvador, pero el problema del microtráfico aquí, ya de manera breve, el problema de la distribución de droga y microtráfico aquí, no es influenciado por la droga que pueda venir o no de Haití. Oye, ¿por qué, Salvador? Porque desde hace un buen tiempo el país se convirtió desde hace un buen tiempo ha sido puente de narcotráfico. Entonces, en principio esa droga la pagaban en efectivo, con dinero. Pero llegó un momento que pasaba tanta droga que comenzaron a pagar en especie. Esa droga que se queda aquí había que buscar el mercado y se ha incrementado el microtráfico, y ahora tú tienes puntos de droga en zonas que lo sabe todo el mundo, menos la policía y ni la DNCD. Tú vas a cualquier campo y la gente sabe dónde están los puntos de droga, menos las que no saben la dirección.